Mi hijo y mi nuera me llevaron por primera vez a un hotel de 5 estrellas. Nos quedamos allí todo el fin de semana, pero luego me dijo: «Gracias por la estancia, mamá», y salió corriendo, dejándome sin dinero para pagar la cuenta. De repente, la anciana recepcionista salió de detrás del mostrador y preguntó: «¿Es usted la hija del señor de la Vega? Trabajé para su padre durante 33 años. Antes de morir», me dijo, «dale este sobre a mi hija cuando la veas». Cuando abrí el sobre, me quedé sin palabras porque mi hijo había planeado todo esto desde el principio, y lo que descubrí dentro cambió mi vida para siempre. Permítame contarle cómo llegué a ese momento de pesadilla. Hace 2 semanas, Álvaro me llamó con una voz que no escuchaba desde que era un niño, emocionada, cálida, como si realmente le importara. «Mamá, quiero llevarte a un lugar especial. Bea y yo queremos agradecerte todo lo que has hecho por nosotros». Me temblaban las manos al sostener el teléfono. 66 años de vida, trabajando en silencio, criando a ese hombre con mis propias manos rotas. Y nunca había oído palabras así salir de su boca. «Reservé un hotel increíble. 5 estrellas, mamá. Tendrás tu propia suite, spa, restaurante gourmet, todo incluido. Es tu regalo, te lo mereces». Cerré los ojos y las lágrimas simplemente rodaron. Pensé que por fin, después de tantos años de sacrificio, de noches sin dormir limpiando casas ajenas, de rodillas destrozadas fregando suelos para pagar su universidad, mi hijo me veía, me valoraba, me amaba. Qué estúpida fui. El viernes por la mañana, Álvaro y Bea me recogieron en un brillante sedán negro. Ella llevaba un vestido color champán, que probablemente costaba más que mi alquiler de 3 meses. Él llevaba gafas de sol caras, y esa sonrisa perfecta que siempre ponía cuando quería algo, pero yo no lo sabía entonces. Solo veía a mi hijo, exitoso, elegante, por fin orgulloso de su madre. El hotel era un palacio, imponentes columnas de mármol, suelos tan brillantes que podías ver tu reflejo, lámparas de araña de cristal que parecían llover luz dorada. El olor a jazmín y madera cara flotaba en el aire. Nunca había pisado un lugar así. Me sentía pequeña, fuera de lugar con mi viejo vestido marrón y mis zapatos gastados. Pero Álvaro me tomó del brazo y susurró: «Relájate, mamá. Aquí eres tan importante como cualquiera». Bea estaba sonriendo a mi lado, perfecta, maquillada como una modelo de revista. «Carmen, te va a encantar la suite. Tiene vistas al jardín, bañera de hidromasaje, de todo». Su voz era dulce como miel envenenada, pero yo no lo sabía. Solo sentía gratitud, felicidad, ese calor en el pecho, pensando que quizás, solo quizás, mi vida por fin estaba mejorando. La suite era más grande que todo mi apartamento. Una cama enorme con sábanas blancas que parecían nubes, ventanas gigantes que daban a un jardín lleno de flores rojas y amarillas, un sofá color crema, donde 3 personas podían dormir. Y el baño, Dios mío. El baño tenía azulejos nacarados, espejos con luces doradas, toallas tan suaves que me daban ganas de llorar. Me senté en la cama y toqué las sábanas con manos temblorosas. Esto era real. Mi hijo me había traído aquí. Me amaba. El fin de semana fue un sueño. Desayunos con frutas exóticas que nunca había probado. Almuerzos en el restaurante donde los camareros te trataban como a una reina. Álvaro pedía vino. Bea soltaba esa risa cristalina. Y yo me sentía parte de algo hermoso. Por primera vez en décadas. No pensé en deudas, facturas, ni el dolor de espalda. Solo existía ese momento de falsa paz. El sábado por la noche, cenamos en la terraza del hotel. Las luces de Madrid brillaban en la distancia como estrellas caídas. Álvaro levantó su copa y dijo: «Por ti, mamá, por todo lo que sacrificaste por mí». Bea aplaudió, yo lloré, brindamos. Y mientras el vino dulce bajaba por mi garganta, no sabía que estaba tragando mi propia destrucción. El domingo por la mañana, Álvaro me dijo que bajara al vestíbulo a las 11. Haremos el check-out juntos. «No te preocupes, mamá». Bajé justo a tiempo con mi pequeña maleta y el corazón lleno. Él y Bea ya estaban allí hablando con la recepcionista rubia. Me acerqué sonriendo. Álvaro me vio, me dio un fuerte abrazo y susurró: «Gracias por la estancia, mamá.
Fue un fin de semana inolvidable. Luego puso la factura en mis manos, 11.000 euros, y se fue. Como si estuvieran paseando por un parque, Álvaro con las manos en los bolsillos. Bea con su bolso de diseñador colgado del hombro. Ambos riendo suavemente, susurrándose cosas. Los vi pasar por las puertas de cristal del hotel, subirse a ese brillante sedán negro y desaparecer en el tráfico matutino de Madrid. Así, sin más, como si nada, como si yo no fuera su madre, como si los últimos 3 días no hubieran existido. Mis piernas dejaron de responder. El papel con la factura temblaba tanto en mis manos que los números se volvían borrosos. 11.000 euros. Yo ganaba 800 euros al mes limpiando casas. 11.000 euros. Era más de un año de mi vida trabajando, hasta que se me rompiera la espalda, y mi hijo lo sabía. Sabía exactamente cuánto ganaba, cuánto tenía, cuánto me faltaba. Sabía que yo no podía pagar eso. Nunca podría. La recepcionista rubia carraspeó suavemente desde el mostrador. Señora, pagará en efectivo o con tarjeta. Su voz era amable, profesional, pero había algo en sus ojos. Lástima. Estaba viendo mi humillación en tiempo real e intentando ser educada al respecto. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido, solo un jadeo ahogado, como si alguien me hubiera pateado el estómago. A mi alrededor, el vestíbulo seguía vivo. Una pareja joven reía junto a la fuente de mármol. Un hombre de traje hablaba por teléfono en inglés, gesticulando con la mano libre. Una familia con niños pequeños arrastraba maletas hacia el ascensor, todos viviendo sus vidas normales, mientras la mía se desmoronaba en pedazos justo delante de ellos. Sentí el calor en mis mejillas, pura humillación recorriéndome como fuego líquido. Yo no tengo. Las palabras salieron rotas, apenas un susurro. La recepcionista ladeó la cabeza. ¿Esperando? Sus uñas rosas tecleaban suavemente sobre el teclado. Mamá, si hay algún problema, puedo llamar al gerente. Problema. Esa pequeña palabra para describir el abismo en el que acababa de caer. Mi hijo me había abandonado en un hotel de lujo sin forma de pagar. Me había utilizado. Me había traído aquí sabiendo exactamente lo que iba a hacer, planeándolo, disfrutándolo. Las lágrimas empezaron a caer sin permiso. Gruesas, calientes, cargadas de rabia y vergüenza. Los huéspedes empezaron a mirarme, algunos con curiosidad, otros apartando rápidamente la mirada, avergonzados de presenciar algo tan íntimo y doloroso. La recepcionista se puso nerviosa. Señora, por favor, cálmese, tranquila, ya lo resolveremos. Pero su voz sonaba hueca. No había solución. Yo no tenía 11.000 euros. Ni siquiera tenía 1.000. Apenas tenía para el autobús de vuelta a casa. De repente, escuché pasos lentos arrastrándose por el mármol, pasos de alguien mayor. Levanté la vista con los ojos empapados y vi a una anciana que salía de detrás del mostrador. Debía tener más de 80 años, el pelo completamente blanco recogido en un moño, arrugas profundas que contaban décadas de historias, y ojos color miel que me miraban con una extraña intensidad. Llevaba el uniforme del hotel, pero el suyo era diferente, más antiguo, como si llevara la misma tela desde hacía 30 años. Se acercó a mí, con pasos cortos pero firmes. La recepcionista rubia la miró, sorprendida. Isabel, usted no tiene por qué. Pero la anciana levantó una mano arrugada, silenciándola. Isabel, ese nombre no significaba nada para mí entonces. La anciana se detuvo frente a mí, tan cerca que podía oler su suave perfume de lavanda y tomillo. Estudió mi rostro, como si buscara algo específico. Sus ojos escanearon mis facciones con una mezcla de asombro y tristeza. ¿Es usted la hija del señor de la Vega? Su voz era rasposa pero firme. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el pecho. De la Vega. Mi padre. Nadie había dicho ese nombre delante de mí en más de 30 años. Él había muerto cuando yo tenía 35, dejándome sola, con un niño pequeño y sin herencia. Solo recuerdos borrosos de un hombre serio, que trabajaba demasiado y hablaba poco. Sí, soy su hija. Mi voz salió rota,
confusa. ¿Cómo sabía esta mujer quién era mi padre? Isabel cerró los ojos por un momento como si contuviera una emoción enorme. Luego los abrió y una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Trabajé para su padre durante 33 años, desde que tenía 20 hasta el día que murió. El vestíbulo pareció congelarse. Los sonidos se volvieron distantes. Solo ella y yo existíamos en ese momento suspendido. Su padre fue un gran hombre, difícil, exigente, pero grande. Yo era el ama de llaves en su casa, limpiaba, cocinaba, cuidaba de sus cosas. Su voz temblaba con cada palabra, cargada de un peso que yo no entendía. Antes de morir, me llamó a su cama. Estaba muy enfermo, apenas podía hablar, me tomó la mano y me dijo algo que nunca olvidé. Isabel metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó un sobre amarillento, doblado, maltratado por los años. Las esquinas estaban desgastadas, la tinta del frente casi borrada, pero allí, con letra temblorosa, estaba mi nombre, Carmen. Me dijo, Isabel, algún día mi hija va a venir aquí, va a estar sola, va a estar perdida. Cuando la veas, dale esto. Es lo único que puedo darle ahora. Me extendió el sobre con manos temblorosas. Lo miré sin atreverme a tocarlo. Él sabía que yo trabajaría aquí. Hizo arreglos para que me contrataran en este hotel hace 30 años. Me dijo que esperara, que algún día usted llegaría, y aquí está. Su voz se quebró por completo. Después de 33 años, por fin puedo cumplir mi promesa. Tomé el sobre con dedos entumecidos. Era pesado. Había algo sólido dentro, algo más que papel. Lo abrí lentamente, sintiendo como cada segundo se estiraba como goma caliente. Dentro había una carta doblada y una llave de metal vieja y oxidada. La llave tenía un número grabado, 447, y colgando de ella había una pequeña etiqueta de cuero, con una dirección escrita a mano. Desdoblé la carta, la letra de mi padre. Esa caligrafía inclinada que recordaba de las pocas veces que firmaba documentos en casa, las palabras me golpearon como piedras. Carmen, si estás leyendo esto, es porque por fin descubriste que nada en nuestra familia era lo que parecía. Perdóname por los secretos. Perdóname por dejarte sin explicación. Esta llave abre una unidad de almacenamiento en la dirección que Isabel te dará. Dentro encontrarás la verdad sobre quién fui yo realmente y sobre quién eres tú. Ve sola, confía solo en ti misma, tu padre, Eduardo de la Vega. Leí la carta 3 veces seguidas, pero las palabras seguían sin tener sentido. Secretos, verdad, ¿quién fui yo realmente? Cada frase era un enigma envuelto en niebla. Mi padre había sido un hombre tranquilo, trabajador, que salía temprano y volvía tarde. Nunca hablaba de su trabajo, nunca compartía nada personal. Cuando murió, esperé alguna pequeña herencia, algo que me ayudara a criar a Álvaro, pero no hubo nada, solo deudas que tuve que pagar vendiendo los pocos muebles que quedaban. Y ahora, 30 años después, una llave oxidada y una carta diciéndome que todo había sido una mentira, levanté la vista hacia Isabel. Me estaba mirando con esos ojos color miel, llenos de algo que parecía lástima, apenas mezclada con urgencia. ¿Qué hay en esa unidad de almacenamiento? Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, cortando el espeso silencio que nos rodeaba. Isabel negó con la cabeza lentamente. No lo sé. Su padre nunca me lo dijo. Solo me pidió que le diera esto cuando la viera perdida y sola. ¿Y aquí está usted? Volví a mirar la etiqueta de cuero que colgaba de la llave. La dirección estaba escrita con tinta negra casi desvanecida. Calle de la Industria 447, nave 12, lado este. Yo conocía esa zona. Era una parte abandonada de la ciudad, llena de viejos almacenes y calles rotas, donde nadie iba después del anochecer. Un lugar oscuro y olvidado, perfecto para esconder secretos que no querías que nadie encontrara. Mamá. La voz de la recepcionista rubia me trajo bruscamente de vuelta a la realidad. Y a la factura del hotel. Ella seguía allí de pie, sosteniendo ese papel con 11,000 euros, que yo no podía pagar. La humillación me golpeó de nuevo. Pero ahora había algo más. Rabia.
Una rabia fría y afilada que crecía en mi pecho como hielo cortante. Mi hijo me había hecho esto. Me había traído aquí sabiendo exactamente lo que iba a pasar. Planeándolo, Isabel se giró hacia la recepcionista, con una autoridad que no esperaba de alguien tan anciana. Yo me encargaré de la cuenta de la señora. Póngala a mi nombre. Lo pagaré a plazos de mi sueldo. La recepcionista abrió la boca para protestar, pero Isabel la silenció con la mirada. Su padre me salvó la vida más veces, de las que puedo contar. Esto es lo mínimo que puedo hacer por su hija. Yo no sabía qué decir. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Esta mujer, esta extraña que había guardado un secreto durante 3 décadas, estaba pagando mi deuda, una deuda que mi propio hijo había creado para destruirme. No puedo aceptar esto. Isabel tomó mis manos entre las suyas, arrugadas y frías. Sí puede, y lo va a hacer. Pero primero, va a ir a esa dirección, va a abrir esa unidad de almacenamiento y va a averiguar por qué su hijo hizo lo que hizo. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué quiere decir? Isabel apretó mis manos con una fuerza sorprendente. Su padre me contó cosas antes de morir, cosas sobre su familia, sobre secretos que guardó enterrados toda su vida, y me dijo que algún día alguien vendría a buscar esa verdad, alguien de su sangre, pero no esperaba que fuera usted quien la necesitara. Esperaba que fuera otro. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién más sabía de esto? Isabel soltó mis manos y dio un paso atrás, como si decir lo siguiente le costara un esfuerzo físico. Su hijo estuvo aquí hace 6 meses. Preguntó por mí. Dijo que estaba investigando la vida de su abuelo para un proyecto familiar. Le dije que había trabajado para el señor de la Vega, que lo conocía bien. Me hizo muchas preguntas, demasiadas, sobre propiedades, sobre dinero, sobre herencias. El mundo se inclinó bajo mis pies. Álvaro había estado aquí, había hablado con Isabel, había investigado a mi padre. Hace 6 meses. 6 meses planeando esto, planeando traerme aquí, humillarme, dejarme sin nada. ¿Pero por qué? ¿Qué había descubierto él que yo no sabía? ¿Qué le dijiste? Mi voz era apenas un susurro tembloroso. Isabel bajó la mirada. Avergonzada, le dije que su padre tenía propiedades, que había dejado cosas sin resolver. No le di detalles, pero fue suficiente. Vi cómo se le iluminaban los ojos, pura codicia, y supe que había cometido un error. Sentí náuseas. Mi hijo había venido aquí. Había manipulado a esta anciana para conseguir información, y luego había diseñado todo esto: el viaje al hotel, los lujos, las sonrisas falsas, todo para dejarme en la ruina, mientras él buscaba lo que mi padre había ocultado. Necesito ir a esa unidad de almacenamiento. Las palabras salieron firmes, cargadas de una determinación que no sabía que tenía. Isabel asintió lentamente. Vaya ahora antes de que él llegue primero, porque si Álvaro descubre dónde está, no le dejará nada. Salí del hotel como una sonámbula, la llave apretada en mi puño, hasta que el metal me cortó la piel. El sol del mediodía me dio en la cara, cegándome por un momento. La ciudad seguía moviéndose. Indiferente a mi dolor, los coches pasaban a toda velocidad. La gente caminaba apresurada, vendedores ambulantes gritaban sus productos. Y yo me quedé allí agarrada a una llave oxidada, y a una verdad que todavía no entendía. Tomé un autobús hacia el lado este. El viaje duró casi 1 hora. Me senté junto a la ventana, observando cómo la ciudad cambiaba de edificios limpios y modernos a construcciones viejas con grafitis y ventanas rotas. Las calles se volvieron más estrechas, más sucias, más peligrosas. Cuando llegué a mi parada, el sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y violeta oscuro. Calle de la Industria, 447, era exactamente como la recordaba de hacía décadas. Una hilera interminable de almacenes de metal oxidado con puertas corroídas y enormes candados. Algunos tenían ventanas rotas, otros estaban completamente sellados. La maleza crecía entre las grietas del pavimento. La basura se acumulaba en las esquinas. El silencio era pesado, solo roto por el sonido lejano de perros ladrando. Caminé despacio, contando los números de las puertas. Almacén 8, almacén 9, almacén 10.
El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Finalmente, llegué. Almacén 12, una puerta de metal gris oscuro, más alta que yo, con un enorme candado que parecía no haber sido tocado en décadas. Gruesas telarañas colgaban de las esquinas. El polvo cubría cada centímetro. Saqué la llave del bolsillo. Me temblaban tanto las manos que tardé 3 intentos en introducirla en la cerradura. Cuando por fin entró, el metal chirrió con un sonido agudo, que me puso la piel de gallina. Giré la llave lentamente. El candado se abrió con un clic seco, que resonó en el silencio. Quité el candado y lo dejé caer al suelo. Luego, con ambas manos, empujé la puerta. Se abrió despacio, rechinando como si estuviera gritando de dolor. Una ráfaga de aire frío y húmedo salió del interior, trayendo consigo olor a humedad, metal oxidado y algo más. ¿Algo viejo? Algo que llevaba 30 años esperando ser descubierto. Miré dentro, oscuridad total, solo sombras bailando en la penumbra. Busqué mi teléfono móvil. Encendí la linterna y di el primer paso hacia la verdad que mi padre había enterrado, y lo que vi dentro me hizo darme cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. La luz de mi móvil cortó la oscuridad. En un tembloroso haz, que apenas iluminaba 2 metros por delante, el interior del almacén olía a abandono, a años de silencio acumulado entre frías paredes de metal. Mis pasos resonaron contra el suelo de cemento agrietado. Cada eco se multiplicaba hasta convertirse en susurros fantasmales. Avancé despacio, barriendo la luz por cada rincón, por cada sombra que parecía moverse. El espacio era más grande de lo que imaginaba, unos 20 metros de largo, quizás 10 de ancho. Las paredes estaban cubiertas de estanterías metálicas oxidadas llenas de cajas de cartón, podridas por la humedad. Algunas se habían derrumbado, derramando su contenido en el suelo, papeles amarillentos, carpetas destrozadas, fotografías borrosas. En el centro del almacén había una vieja mesa de madera, cubierta de polvo tan grueso que parecía terciopelo gris, y sobre esa mesa, perfectamente centrado como si alguien lo hubiera dejado allí ayer, había un sobre grande y grueso de papel manila, intacto, sin polvo, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Me acerqué despacio, con el corazón martillándome contra las costillas. Esto no tenía sentido. Todo lo demás en el almacén estaba destruido por décadas de abandono, pero ese sobre parecía nuevo. Alguien había estado aquí recientemente. Alargué la mano temblorosa y lo cogí. Pesaba. Estaba lleno de algo más que papel. Lo abrí con cuidado y derramé su contenido sobre la mesa. Documentos. Docenas de documentos. Escrituras de propiedad. Certificados de nacimiento. Certificados de defunción. Fotografías viejas en blanco y negro y una libreta de cuero marrón con las esquinas dobladas. Apreté la luz del teléfono entre mis dientes para liberar las manos y empecé a revisarlos. La primera escritura era de una casa en el centro de la ciudad. Dirección: Avenida de la Libertad, 328, registrada a nombre de Eduardo de la Vega, mi padre. Fecha: 1982. Yo nunca había visto esa dirección. Nunca supe que mi padre poseía propiedades más allá de la humilde casa donde crecí. Revisé el siguiente documento. Otra propiedad. Y otra. Y otra. 5 casas en total. Todas en zonas caras de la ciudad. Todas registradas durante los años 70 y 80. ¿Cómo era esto posible? Mi padre trabajaba en una fábrica textil. Ganaba lo justo para mantenernos, pero nunca hubo lujos, nunca vacaciones, ni coches nuevos ni ropa cara. Mi madre cosía nuestras faldas con retazos. Yo usé zapatos hasta que se les cayeron las suelas. Y mi padre tenía 5 propiedades. Me temblaban las manos sosteniendo esos papeles que reescribían toda mi historia familiar. Cogí uno de los certificados de nacimiento. El nombre me detuvo el corazón. Ramón Soto Hernández. Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1968. Nombre del padre: Eduardo de la Vega. Nombre de la madre: Victoria Hernández. Leí el documento 3 veces, pero las palabras no cambiaron. Mi padre tenía otro hijo. Un varón que nació 6 años antes que yo. Un hijo con otra mujer. Un hermano que yo nunca supe que existía. Busqué frenéticamente entre los papeles.
encontré otro certificado. Gabriela Soto Torres, nacida en 1975. Padre: Eduardo de la Vega. Madre: Martina Torres. Otra hija, 3 años menor que yo. Mi respiración se volvió irregular, corta. Mi padre tenía otra familia, quizás 2, quizás más. Mientras yo crecía creyendo que éramos su único mundo, él tenía otros hijos, otras mujeres, otras vidas paralelas que nunca se cruzaron con la mía. Las fotografías lo confirmaron todo. Cogí una y la acerqué a la luz del móvil. Mi padre, joven, quizás de 30 años, con el brazo alrededor de una mujer morena con una amplia sonrisa. Ella sostenía un bebé. Detrás de ellos, una casa grande con jardín. En la siguiente foto, mi padre con otra mujer, rubia esta vez, delante de un coche brillante. En otra, él estaba solo, de pie frente a un edificio de oficinas, vestido con traje y corbata. Él no era un obrero de fábrica, era alguien completamente distinto. Abrí la libreta de cuero, con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de la caligrafía inclinada de mi padre. Eran registros, notas meticulosas de ingresos y gastos. Enero de 1978. Cobro de alquileres. 3. 200 euros. Pago a Victoria. 500 euros. Pago a Elena, mi madre. 400 euros. Ahorros para nueva propiedad. 2. 300 euros. Página tras página, año tras año, un registro frío y calculado de cómo dividía su dinero entre sus distintas familias. Me hundí en el suelo de cemento, con la libreta apretada contra mi pecho. Todo lo que creía sobre mi padre era una mentira. No era un hombre humilde que trabajaba duro para mantenernos. Era un empresario que había acumulado propiedades, alquilando casas, explotando inquilinos, manteniendo múltiples familias en la ignorancia, y mi madre nunca lo supo. Nunca sospechó que el dinero que él le daba era solo una fracción de lo que realmente tenía. Pero eso no explicaba por qué Álvaro había hecho lo que hizo, cómo había descubierto él todo esto, y por qué abandonarme en ese hotel era parte de su plan. Busqué entre los documentos hasta que encontré uno reciente, una carta fechada hace 7 meses escrita con una caligrafía que no reconocí. Estimado Álvaro Soto, en respuesta a su investigación sobre la herencia de Eduardo de la Vega, confirmo que las propiedades mencionadas siguen registradas a nombre del difunto. Sin embargo, existe un testamento sellado depositado en esta notaría, que no puede abrirse hasta localizar y notificar a todos los herederos legítimos. Los herederos reconocidos hasta la fecha son Ramón Soto Hernández y Gabriela Soto Torres. Atentamente, Notaría Pública número 47. Ahí estaba. Álvaro había investigado a su abuelo. Había descubierto la existencia de las propiedades, el testamento, los otros herederos, y él había decidido que esa fortuna era suya. Pero para reclamarla, me necesitaba a mí, a la otra hija legítima, para desaparecer o estar tan destrozada que no pudiera luchar legalmente. Por eso el hotel, por eso la humillación, por eso dejarme sin dinero. Quería destrozarme emocionalmente, arruinarme financieramente, para que llegado el momento de abrir ese testamento, yo no tuviera fuerzas ni recursos para reclamar nada. Un sonido metálico me sacó de mis pensamientos. Venía de fuera, pasos, alguien estaba caminando cerca del almacén. Me puse de pie de un salto, metí los documentos más importantes en mi bolso y apagué la linterna del móvil. La oscuridad me tragó por completo. Los pasos se acercaban, lentos, pesados, intencionados. Se detuvieron justo delante de la puerta del almacén. Sabía que vendrías aquí, mamá. La voz de Álvaro cortó el silencio como un cuchillo, helada, sin rastro del falso afecto que había usado el fin de semana. Encendí mi móvil y apunté la luz hacia la puerta. Él estaba allí, una silueta recortada contra el cielo naranja del atardecer. Ya no llevaba las gafas de sol caras ni la sonrisa perfecta. Su rostro era duro. Sus ojos brillaban con algo oscuro que nunca le había visto. Isabel te lo dijo, ¿verdad? La estúpida vieja no pudo mantener la boca cerrada. Dio un paso hacia adentro. Yo retrocedí instintivamente. Pasé 6 meses investigando a tu padre.
6 meses descubriendo que el abuelo santo, que nunca conocí, era en realidad un mentiroso, que acumuló una fortuna mientras nos mantenía en la pobreza. Y ahora, esa fortuna me pertenece. Él tenía otros hijos. Álvaro, mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Hay un testamento, otros herederos. No es solo tuya. Soltó una risa seca y humillante. Esos herederos no saben que existes. Y si tú no existes legalmente, no puedes reclamar nada. Por eso necesitaba destruirte primero. Dejarte en la ruina, sin recursos, sin dignidad, para que llegado el momento de abrir ese testamento, estuvieras tan destrozada que no pudieras luchar. Bea apareció detrás de él, con los brazos cruzados, y esa expresión fría que ahora entendía era su verdadero rostro. Lo del hotel fue idea mía, dijo con un orgullo venenoso, un golpe emocional y financiero a la vez, elegante. ¿No crees? Rieron juntos, y el sonido me revolvió el estómago. Mi hijo y su esposa habían planeado esto como si fuera un juego, como si yo no fuera un ser humano, como si mi dolor fuera entretenimiento. No voy a dejar que te la quedes. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Álvaro dio otro paso hacia mí, y esta vez su expresión se volvió amenazante. No tienes opción, mamá, ya estás arruinada, ya estás sin nada, y cuando termine contigo, ni siquiera tendrás un lugar donde vivir. Pero entonces, desde la oscuridad del fondo del almacén, una voz masculina y profunda cortó el aire como un trueno. No estás sola, nos quedamos helados. La voz había salido de las sombras del fondo del almacén, grave y firme, cargada de autoridad. Gira la luz del móvil hacia ella, y la figura de un hombre emergió lentamente de la oscuridad. Era alto, de hombros anchos. Quizás de unos 60 años, tenía el pelo gris muy corto, arrugas profundas alrededor de los ojos, y una mandíbula cuadrada que me resultaba extrañamente familiar. Llevaba ropa sencilla, pantalón vaquero y una camisa verde oscura, pero había algo en su postura que infundía respeto. Se detuvo a unos 3 metros de nosotros, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos barrieron a Álvaro con desprecio, antes de posarse en mí, con una expresión que no pude descifrar. Había dolor allí, y también reconocimiento. ¿Quién diablos eres tú? Álvaro dio un paso al frente, intentando recuperar el control de la situación. Pero su voz sonaba menos segura. El hombre no respondió de inmediato. Solo me miró fijamente, estudiándome como si viera un fantasma. Soy Pablo, dijo finalmente, con voz ronca. Pablo Soto, tu hermano. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire espeso del almacén como humo denso. Hermano. El certificado de nacimiento, que había visto minutos antes, cobró vida ante mis ojos. El hijo que mi padre había tenido 6 años antes que yo con otra mujer, el heredero que Álvaro mencionó, estaba aquí. Había estado esperando en las sombras todo este tiempo. No puede ser, susurré, aunque en el fondo sabía que era verdad. Pablo dio un paso hacia la luz y pude verlo mejor. Tenía los mismos ojos que mi padre, marrones oscuros con esa mirada penetrante que recordaba de cuando era niña. La misma forma de la nariz, la misma mandíbula. Era como volver a ver a mi padre vivo. Pero 30 años después, las lágrimas empezaron a nublar mi vista sin permiso. Pablo sacó un papel doblado del bolsillo de su camisa y me lo tendió. Hace 3 meses. Recibí una citación de la notaría. Me dijeron que mi padre había muerto hace 30 años y había dejado un testamento, que yo era uno de los herederos. Yo no sabía nada de esto. Mi madre nunca me habló de Eduardo de la Vega. Yo nunca conocí a mi padre. Crecí creyendo que me había abandonado antes de nacer. Tomé el papel con manos temblorosas. Era la misma carta que había visto en los documentos. La de la notaría. Empecé a investigar, continuó Pablo, con la voz cargada de emoción contenida. Descubrí que tenía hermanas, tú, Carmen, y otra, Gabriela, que murió hace 10 años, en un accidente. Descubrí que nuestro padre era un hombre que mantuvo vidas paralelas, que nos mintió a todos, que construyó una fortuna a espaldas de nuestras madres mientras ellas se desvivían trabajando para mantenernos. Su voz se quebró en la última palabra. Pude ver el dolor crudo en sus ojos, el mismo dolor que yo sentía.
Éramos hijos del mismo engaño, víctimas del mismo hombre que nos había dado la vida, pero nos había negado la verdad. Cuando descubrí que este almacén existía, vine a investigar. Encontré todos los documentos, las propiedades, las cuentas, las cartas, y descubrí algo más. Se giró hacia Álvaro con una mirada que podía congelar el infierno. Descubrí que tu hijo había estado husmeando, que había sobornado a empleados de la notaría para conseguir información privada, que había contactado con Isabel para obtener detalles sobre las propiedades. Y comprendí que estaba planeando algo, así que decidí esperar, vigilar, ver hasta dónde era capaz de llegar. Pablo caminó lentamente hacia Álvaro, que retrocedió instintivamente. Bea se pegó más a la pared, su arrogancia anterior evaporándose. Lo que no esperaba era que fueras tan cruel, que humillaras a tu propia madre en público, que la dejaras en la ruina, sin dignidad, solo para destrozarla emocionalmente. Pablo se detuvo frente a Álvaro, mucho más alto, mucho más imponente. Eres peor que nuestro padre. Él al menos tuvo la decencia de guardar sus mentiras en secreto. Tú las usas como armas contra la mujer que te dio la vida. Álvaro intentó recuperar su postura desafiante, pero su voz salió temblorosa. Esa fortuna es mía. Soy su nieto. Tengo más derecho que tú. Un bastardo que nunca conoció al viejo. Pablo no se movió, pero la tensión en su mandíbula se hizo visible. Legalmente, somos herederos a partes iguales, Carmen, yo y tú a través de tu madre. Pero aquí está la diferencia. Yo no vine a robar, vine a conocer la verdad y a asegurar que nadie más sufriera por los secretos de Eduardo de la Vega. Se volvió hacia mí, y su expresión se suavizó. Carmen, sé que esto es mucho, sé que tu mundo acaba de colapsar, pero necesitas saber algo más. Sacó otro documento del bolsillo interior de su camisa. Este era más antiguo, amarillento, con sellos oficiales. El testamento de nuestro padre fue muy específico. Repartió las propiedades a partes iguales entre sus hijos legítimos. Pero añadió una cláusula. Si alguno de los herederos intenta despojar a otro mediante el engaño o la violencia, pierde automáticamente su parte. Las palabras cayeron como bombas en el silencio del almacén. Miré a Álvaro y vi cómo su rostro palidecía. Pablo continuó implacable. Tu hijo planeó destruirte para quedarse con tu parte. Pagó a investigadores privados, sobornó a empleados, conspiró para dejarte en la ruina financiera y emocional. Todo está documentado. Me he encargado de recoger cada prueba durante los últimos 3 meses. Sacó su móvil y empezó a pasar fotografías. Correos electrónicos entre Álvaro y un investigador privado, transferencias bancarias a empleados corruptos de la notaría, mensajes de texto entre él y Bea. Planeando cada detalle del fin de semana en el hotel, todo estaba allí. Cada paso de su cruel plan, capturado en pruebas digitales, que los destruirían legalmente. De acuerdo con la cláusula del testamento, Álvaro pierde todos los derechos a la herencia. ¿Y tú? Bea, miró a mi nuera con absoluta frialdad. Como cómplice, tampoco verás un céntimo. Bea soltó un grito ahogado. Esto es un montaje. No puedes demostrarlo. Pablo sonrió sin humor. Puedo y lo haré. Ya he entregado copias de todas estas pruebas al notario encargado del testamento. La audiencia legal es dentro de 2 semanas. Para entonces, ustedes dos no solo perderán la herencia, se enfrentarán a cargos por fraude, extorsión emocional y conspiración. Álvaro explotó. Eres un bastardo entrometido. Este no es tu problema. Ella es mi madre, no la tuya. Dio un paso amenazante hacia Pablo. Pero Pablo no se inmutó. Exacto. Es tu madre. La mujer que te crió, que se sacrificó por ti, que te dio todo lo que tenía. Y tú le pagaste con traición. Eso te convierte en algo peor que un ladrón. Te convierte en un monstruo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir físicamente. Álvaro temblaba de rabia impotente. Bea lloraba pegada a la pared. Su máscara de perfección completamente destrozada. Y yo me quedé allí, intentando procesar que en una sola tarde había perdido a mi hijo, pero había ganado un hermano. Que mi padre era un mentiroso, pero tuvo la previsión de protegernos desde la tumba, que todo lo que creía saber sobre mi familia era falso. Pablo se acercó a mí y puso una mano grande y áspera en mi hombro. Sé que duele, créeme.
duele. Yo pasé por lo mismo hace 3 meses. Descubrir que toda tu vida se construyó sobre mentiras es como morir y volver a nacer a la vez. Pero hay algo que necesitas entender. Su voz se volvió más suave, casi tierna. Nuestro padre fue un hombre terrible, pero nosotros no tenemos por qué serlo. Podemos elegir qué hacer con lo que nos dejó. Yo no quiero esa fortuna. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. Pablo asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Yo tampoco. Al menos no toda. Por eso tengo una propuesta. Pero primero, tenemos que terminar con esto. Se giró hacia Álvaro por última vez. Tienes 2 opciones. Te vas de aquí ahora. Te alejas de tu madre para siempre. Y quizás, solo quizás, no presente cargos criminales, o intentas luchar contra esto legalmente, y me aseguraré de que pases los próximos años en una celda. Álvaro me miró con odio puro. No quedaba rastro del hijo que una vez amé, solo un cruel extraño que había usado mi amor como arma. Esto no termina aquí. Escupió las palabras como veneno. Agarró a Bea del brazo, y ambos abandonaron el almacén. Sus pasos resonando contra el metal hasta que se desvanecieron en la distancia, y entonces, por primera vez en toda la tarde, Pablo y yo nos quedamos solos. El silencio que quedó después de que Álvaro y Bea se marcharan era diferente, no era opresivo ni amenazante, era extraño, cargado de preguntas sin respuesta y verdades a medias descubiertas. Pablo se quedó de pie frente a mí, con las manos en los bolsillos, mirándome con una mezcla de curiosidad y cautela, como si yo fuera un animal herido que pudiera atacar o huir en cualquier momento, y quizás tenía razón. No sabía qué sentir, no sabía si llorar, gritar, o simplemente hundirme en el suelo y rendirme. ¿Cómo sabías que estaría aquí hoy? Mi voz sonó ronca, gastada por tantas emociones en tan pocas horas. Pablo se encogió de hombros y se apoyó contra una de las estanterías oxidadas. No lo sabía con certeza, pero conocía el plan de tu hijo. Sabía que te llevaría al hotel, que te abandonaría, y asumí que Isabel cumpliría su promesa. Así que, he estado viniendo aquí todas las tardes durante las últimas 2 semanas, esperando. Hoy fue el día. 2 semanas. Este hombre, este extraño que compartía mi sangre, había pasado 2 semanas esperando en un almacén abandonado para protegerme de un peligro que yo ni siquiera sabía que existía. ¿Por qué? La pregunta salió apenas como un susurro. ¿Por qué te importa lo que me pase? No me conoces. No nos conocemos. Pablo desvió la mirada hacia las sombras del fondo del almacén, y por un momento pensé que no iba a responder, porque pasé 58 años creyendo que estaba solo en el mundo, dijo finalmente, con la voz cargada de una tristeza antigua y profunda. Mi madre murió cuando yo tenía 19. Nunca tuve hermanos, nunca tuve familia más allá de ella. Y cuando descubrí que tenía hermanas, que había personas en el mundo con las que compartía sangre, sentí algo que nunca había sentido, esperanza, la posibilidad de no estar solo. Se volvió hacia mí, y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Gabriela ya se fue, solo quedamos tú y yo, y no iba a permitir que tu hijo te robara antes de que pudiéramos conocernos. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, gruesas, calientes, imparables. Lloré por mi hijo perdido, por mi padre mentiroso, por mi madre que murió sin saber la verdad, por todos los años que Pablo y yo habíamos vivido separados, ignorantes de la existencia del otro. Lloré hasta que no hubo más lágrimas, solo sollozos secos, que sacudieron todo mi cuerpo. Y Pablo se acercó y me abrazó. No dijo nada, no intentó consolarme con palabras vacías, solo me sostuvo mientras yo me desmoronaba. Su abrazo firme y cálido, oliendo a jabón sencillo y a honestidad, y en ese abrazo de un extraño que era mi hermano, sentí algo que no había sentido en décadas: seguridad, la sensación de que alguien estaba de mi lado incondicionalmente, sin agendas ocultas, sin traiciones esperando en las sombras. Cuando por fin me tranquilicé, Pablo me soltó y sacó un pañuelo limpio de su bolsillo. Lo cogí y me sequé la cara, avergonzada de haberme derrumbado de esa manera. Lo siento, murmuré.
Él negó con la cabeza. No te disculpes. Tienes derecho a llorar, tienes derecho a sentir. Todo lo que estás sintiendo. Yo lloré durante semanas, cuando descubrí la verdad sobre nuestro padre. Se agachó y recogió la libreta de cuero que se me había caído al suelo. La abrió en una página marcada y me la mostró. Mira esto, aquí está la prueba de quién fue realmente Eduardo de la Vega. Acerqué la luz del móvil. Era una anotación de 1985. Victoria amenazó hoy con contarlo todo si no le doy más dinero. Le di 500 euros extra para que se callara. Elena sospecha algo. Debo ser más cuidadoso. Las propiedades están generando buenos ingresos. Pronto podré comprar la quinta casa. Leí anotación tras anotación, cada una más fría y calculadora que la anterior. Mi padre no escribía sobre amor o arrepentimiento. Escribía sobre dinero, control, manipulación, cómo mantener a sus mujeres separadas, cómo asegurarse de que ninguno de sus hijos se conociera, cómo maximizar sus ganancias con las propiedades, mientras nos daba lo justo para sobrevivir. Era un registro meticuloso de una vida doble o triple mantenida con la precisión de un contable y la frialdad de un estafador. Era un monstruo, dije, y las palabras me quemaron la garganta. Pablo cerró la libreta lentamente. Era un ser humano egoísta, cobarde y cruel, pero humano al fin y al cabo. Se sentó en el suelo de cemento, apoyando la espalda en la pared, y me indicó que me sentara a su lado. Lo hice, demasiado cansada para seguir de pie. ¿Sabes qué es lo más triste?, continuó Pablo. Que al final, con todo su dinero, y sus propiedades y sus secretos, murió solo en un hospital. Ninguna de sus mujeres estaba allí. Ninguno de sus hijos lo acompañó. Solo Isabel, la empleada a la que pagó para guardar sus mentiras. Isabel lo cuidó hasta el final. Recordé las palabras de la anciana en el vestíbulo del hotel. Pablo asintió. Ella fue la única persona leal que tuvo. Y ni siquiera fue por amor, fue por lealtad equivocada. Y los 33 años de sueldo que le dio, pero al menos tuvo la decencia de cumplir su último deseo, de darte ese sobre, de asegurarse de que supieras la verdad. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. El almacén estaba frío. La humedad se filtraba por las grietas del metal, pero había algo reconfortante en compartir ese espacio desolado con alguien que entendía exactamente lo que estaba sintiendo. Dijiste que tenías una propuesta. Finalmente rompí el silencio. Pablo se enderezó y me miró directamente a los ojos. Las 5 propiedades que nuestro padre dejó valen aproximadamente 800,000 euros en total. Según el testamento, a cada uno nos corresponden 400,000 euros. Es un dinero que ninguno de los dos necesitábamos, pero que ahora tenemos. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Mi propuesta es esta. Vendemos las propiedades, cogemos ese dinero y lo usamos para hacer algo que nuestro padre nunca hizo, algo bueno. ¿Cómo qué? Pablo sonrió por primera vez desde que lo conocí, y esa sonrisa le transformó el rostro por completo. Isabel necesita dinero para su vejez. Ha trabajado toda su vida, y apenas tiene para sobrevivir. Le daremos 50,000 euros. Es lo menos que podemos hacer por la mujer que guardó los secretos de nuestro padre, pero que al final nos ayudó a encontrarnos. Asentí lentamente. Eso tenía sentido. Era justo. El resto lo dividimos, pero no para gastarlo en nosotros. Lo usamos para ayudar a otras personas. Podemos crear un fondo para madres solteras que trabajan limpiando casas, como nuestras madres, mujeres que están criando hijos solas, partiéndose la espalda para darles una educación. Les damos becas, les damos oportunidades. Hacemos algo significativo con ese dinero sucio. Sus ojos brillaron con intensidad. Convertimos el legado de un mentiroso en esperanza para gente que de verdad lo necesita. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran de dolor, sino de algo parecido a la paz. Nuestro padre usó ese dinero para controlar y herir, dije lentamente. Nosotros lo usaremos para liberar y sanar. Pablo extendió su mano hacia mí. ¿Estás de acuerdo? Tomé su mano.
áspera y fuerte, y la estreché con firmeza. Estoy de acuerdo. Nos levantamos del suelo, sacudiéndonos el polvo y la humedad. Pablo empezó a recoger los documentos esparcidos sobre la mesa, organizándolos en pilas ordenadas. Necesitaremos un abogado, alguien que nos ayude con el proceso legal del testamento y la venta de las propiedades, asentí. Conozco a alguien, una vecina que es abogada. Siempre fue buena conmigo. Pablo sonrió. Perfecto. Mañana empezamos con el papeleo. Mañana. La palabra sonó extraña. Hace unas horas. Yo no tenía un mañana. Estaba destrozada, abandonada, sin futuro. Y ahora tenía un hermano, un plan y algo parecido a un propósito. Pablo, dije mientras caminábamos hacia la salida del almacén, gracias por esperarme, por protegerme, por todo. Se detuvo en la puerta y me miró con esos ojos que eran como los de mi padre, pero completamente diferentes en su calidez. No me des las gracias. Somos familia. Y la familia de verdad no te abandona en el vestíbulo de un hotel con una factura que no puedes pagar. La familia de verdad espera en almacenes abandonados durante 2 semanas, solo para asegurarse de que estás bien. Su voz se quebró un poco. Pasé toda mi vida sin hermanos. Ahora que te he encontrado, no voy a dejarte sola nunca más. Salimos juntos del almacén. El cielo estaba completamente oscuro ya, salpicado de estrellas que brillaban como promesas. Pablo cerró la puerta de metal y volvió a poner el candado. Este lugar ya cumplió su propósito, dijo. No necesitamos volver aquí nunca más. Caminamos por la desierta calle industrial. Nuestros pasos sincronizados sin planearlo. Pablo me acompañó hasta la parada del autobús. La calle estaba desierta, solo iluminada por farolas viejas que parpadeaban con luz amarillenta. El frío de la noche empezaba a calar en mi ropa, y me abracé a mí misma. Intentando conservar el calor, se quitó su chaqueta vaquera sin decir nada, y me la puso sobre los hombros. Olía a detergente barato y a honestidad. Tan diferente a los perfumes caros y las mentiras de Álvaro. ¿Dónde vives?, preguntó Pablo, con las manos ahora en los bolsillos del pantalón. Le di mi dirección. Era un edificio viejo en el lado norte. Nada elegante. Pero era mío. Lo había pagado con 30 años de duro trabajo. Está lejos. Te llevo. Negué con la cabeza. No quiero molestarte más. Soltó una risa corta. Carmen. Acabo de pasar 2 semanas esperando en un almacén abandonado. Llevarte a casa no es ninguna molestia. Su furgoneta pick-up estaba aparcada a 2 manzanas. Era vieja, blanca sucia, con abolladuras en las puertas y una grieta en el parabrisas en una esquina, pero arrancó al primer intento, ronroneando con un motor que sonaba bien mantenido. Me subí al asiento del pasajero y me abroché el cinturón de seguridad mientras Pablo encendía la calefacción. El interior olía a café viejo y a los ambientadores baratos que colgaban del retrovisor. Condujo en silencio durante los primeros minutos, concentrado en el tráfico nocturno de la ciudad. Miré por la ventana, viendo cómo las calles industriales se transformaban gradualmente en zonas residenciales, familias cenando detrás de ventanas iluminadas, niños jugando en las aceras bajo la supervisión de sus padres. Vidas normales, sencillas, honestas, todo lo que creí tener y que resultó ser una ilusión cuidadosamente construida. ¿A qué te dedicas? La pregunta de Pablo me sacó de mis pensamientos. Limpio casas. 5 días a la semana, a veces 6 si necesito dinero extra. Mi voz sonó cansada, incluso para mis propios oídos. Pablo asintió lentamente. Mi madre también limpiaba casas. Trabajó hasta que el cáncer la dejó tan débil que no podía ni sostener una escoba. Murió con las manos destrozadas y la espalda rota. Tenía 48 años. El dolor en su voz era tan crudo que me dolió el pecho. Mi madre murió a los 52. Diabetes. No tenía dinero para medicinas. Siguió trabajando hasta que se desplomó en casa de uno de sus clientes. El dueño ni siquiera llamó a una ambulancia. Solo me llamó a mí para que fuera a recogerla porque estaba ensuciando su suelo de mármol. Las palabras salieron amargas, cargadas de una rabia que había guardado durante 14 años. Pablo golpeó el volante con la palma de la mano, no con fuerza,
sino con impotencia frustrada. Nuestras madres se mataron trabajando, mientras nuestro padre acumulaba propiedades. Pudo haberlas ayudado. Pudo habernos dado una vida mejor. Pero eligió el secretismo y el control por encima de todo. Se frotó los ojos con una mano como si intentara borrar imágenes dolorosas. Por eso quiero usar ese dinero para ayudar a otras mujeres. Para que ninguna otra madre tenga que morir limpiando los suelos de gente que ni siquiera la ve como un ser humano. ¿A qué te dedicas tú?, pregunté, necesitando cambiar un poco el peso de la conversación. Pablo sonrió tristemente. Soy mecánico. Tengo un taller pequeño en el lado sur. Arreglo coches viejos, los que la gente con dinero ya no quiere. No gano mucho, pero es honesto. Cada céntimo que entra en mi bolsillo lo gané con mis propias manos, no robando a nadie ni mintiendo a nadie. Había orgullo en su voz. Un orgullo genuino que mi hijo nunca tuvo. Álvaro, el pensamiento de él me atravesó como un cuchillo. Mi hijo, el niño que crié, que alimenté con comida que yo no comía para que él no pasara hambre. El niño que acompañé a la escuela todos los días durante 12 años, caminando bajo el sol y la lluvia porque no teníamos dinero para el autobús. El niño que lloró en mis brazos cuando tuvo su primer desengaño amoroso, cuando suspendió un examen, cuando se sintió rechazado por el mundo. Ese niño se había convertido en un cruel extraño, que me usó como herramienta desechable. ¿Crees que volverá? La pregunta salió antes de que pudiera evitarlo. Pablo no respondió de inmediato. Siguió conduciendo, las manos firmes en el volante, la mirada fija en la carretera. Sinceramente, no lo sé. La codicia le hace cosas extrañas a la gente. Podría aceptar que perdió y desaparecer. O podría intentar algo desesperado. Me miró por el rabillo del ojo. Por eso quiero que tengas esto. Sacó algo del compartimento entre los asientos y me lo entregó. Era una tarjeta con su número de teléfono escrito a mano. Si Álvaro intenta contactarte, si te amenaza, si sientes que estás en peligro, me llamas de inmediato. No importa la hora, no importa el día, me llamas y yo iré. La seriedad de su voz no dejaba lugar a dudas. Este hombre que me conocía solo desde hacía unas horas estaba dispuesto a protegerme mientras que mi hijo, que había compartido mi vida durante 38 años, había planeado mi destrucción. Puse la tarjeta en mi bolso junto con los documentos del almacén. Pablo, hay algo que no entiendo. Me miró brevemente antes de volver a la carretera. ¿Por qué nuestro padre escribió ese testamento de esa manera? Con esa cláusula sobre los herederos que intentan engañar a otros. Si pasó toda su vida mintiendo y manipulando, ¿por qué poner una norma moral en su testamento? Pablo exhaló lentamente. He pensado mucho en eso. Creo que al final, cuando supo que se estaba muriendo, tuvo un momento de claridad, o quizás de cobardía. No tuvo el valor de decirnos la verdad en vida, pero quiso asegurarse de que después de su muerte, ninguno de sus hijos se destruyera por su dinero sucio. Fue su forma retorcida de protegernos. No de nosotros mismos, sino unos de otros, una última manipulación. Dije con amargura. Incluso desde la tumba, siguió controlando. Pablo asintió. Pero esta vez, su manipulación nos protegió. Sin esa cláusula, tu hijo habría ganado. Te habría destruido legalmente, y se habría quedado con todo. Nuestro padre, por primera vez en su egoísta vida, hizo algo que nos benefició, aunque fuera por accidente. Llegamos a mi edificio 20 minutos después. Era un bloque de cemento gris de 5 pisos, con pequeños balcones llenos de ropa tendida y macetas con plantas medio muertas. No era bonito, pero era mi hogar. Lo había pagado yo. Pablo apagó el motor y se giró hacia mí. ¿Estarás bien esta noche? La pregunta iba cargada de genuina preocupación. Asentí, aunque no estaba segura de si era verdad. Estaré bien. Tengo mucho que pensar. Pero estaré bien. Salí de la furgoneta y le devolví su chaqueta. La cogió, pero no se movió. Carmen, mañana por la mañana a las 10:00 tengo una cita con mi abogado. ¿Puedes venir? Quiero que estés allí cuando empecemos el proceso del testamento. Dudé un momento. Mañana tenía trabajo. 3 casas que limpiar, pero esto era más importante. Esto era el futuro. Estaré allí. Dame la dirección. Pablo sacó su móvil y me envió la ubicación por mensaje.
Luego salió de la furgoneta y caminó alrededor del vehículo hasta donde yo estaba. Me dio un abrazo rápido pero firme. Lo vas a superar, todo esto, el dolor, la traición, la confusión, lo vas a superar, porque eres más fuerte de lo que crees. Se separó y me miró a los ojos. Y no estás sola, ya no. Ahora me tienes a mí. Subí las escaleras hasta mi apartamento en el tercer piso. Cada escalón era un esfuerzo después del día más largo de mi vida. Abrí la puerta y entré en mi pequeño espacio de 2 habitaciones. Todo estaba exactamente como lo había dejado el viernes por la mañana, antes de que Álvaro me recogiera para llevarme al hotel. La taza de café, sin lavar en el fregadero, el periódico abierto sobre la mesa, mi cama deshecha como si el tiempo se hubiera congelado. Pero yo no era la misma persona que había salido de ese apartamento hace 3 días. Esa Carmen era ingenua, aún creía en su hijo. Aún vivía en la ilusión de una familia amorosa. Esta Carmen conocía la verdad sobre su padre, sobre su hijo, sobre la fragilidad de los lazos de sangre cuando el dinero y la codicia intervenían, pero también sabía algo nuevo, que la familia no siempre viene de donde esperas. A veces viene en forma de un hermano que nunca conociste, esperando en un almacén abandonado para asegurarse de que estás bien. Me desplomé en el sofá sin siquiera quitarme los zapatos. El agotamiento era total, físico y emocional. Cerré los ojos y por un momento solo existió el silencio de mi apartamento y el lento latido de mi corazón. Mañana comenzaría el proceso legal, mañana enfrentaría las consecuencias de todo lo que había descubierto. Pero esta noche solo necesitaba respirar. Mi móvil vibró en mi bolso. Lo saqué esperando un mensaje de Pablo, pero no era él, era Álvaro. El mensaje brilló en la pantalla de mi móvil como una herida abierta. Mamá, necesitamos hablar, por favor, dame una oportunidad para explicarme. No es lo que crees. Te quiero. Tu hijo, Álvaro. Leí las palabras una vez, 2 veces, 3 veces. Cada lectura me revolvió el estómago más fuerte. Te quiero. Esas 2 palabras que habían significado todo para mí durante 38 años, ahora sonaban huecas, vacías, como monedas falsas, intentando pasar por oro. Mis dedos temblaron sobre el teclado. Una parte de mí quiso responder. La parte que aún era madre, que recordaba al niño pequeño que solía abrazar mis piernas cuando le temía a la oscuridad. Pero otra parte, la que había madurado dolorosamente en las últimas horas, sabía que responder sería abrir una puerta que necesitaba permanecer cerrada. Álvaro no quería explicar. Quería manipular. Era lo único que sabía hacer ahora. Bloqueé su número. El acto fue simple. Solo 3 toques en la pantalla, pero se sintió como cortar un cordón umbilical que había estado conectado durante casi 4 décadas. Lloré mientras lo hacía. Lágrimas silenciosas que rodaron por mis mejillas y cayeron sobre la pantalla del móvil. Distorsionando las letras, estaba de luto por la muerte de algo que probablemente nunca existió realmente. El hijo que amaba era una ilusión, el hombre real era un cruel extraño. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Desde el tercer piso podía ver la calle, medio iluminada por farolas que necesitaban reparación. Un perro callejero escarbaba en la basura. Una pareja joven caminaba de la mano. La vida seguía, indiferente a mi dolor. Me pregunté cuántas personas en esos edificios grises estaban viviendo sus propias tragedias silenciosas, cuántas madres habían sido traicionadas por sus hijos, cuántos secretos familiares se escondían detrás de esas ventanas iluminadas. El móvil volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Mi corazón se aceleró. Dudé antes de abrir el mensaje. Carmen, soy Bea. Por favor, escúchame. Álvaro está desesperado. Cometimos un error. Podemos arreglar esto. Nos perdonarías. ¿Verdad? Eres su madre. Las madres siempre perdonan. La furia que sentí fue tan intensa que tuve que sentarme para no caerme. Bea. La mujer que había planeado mi humillación como si fuera un juego divertido, ahora pedía perdón, no por remordimiento, sino porque habían perdido. Bloqueé ese número también. Luego, apagué el móvil por completo y lo dejé sobre la mesa. Necesitaba silencio. Necesitaba pensar.
Caminé hacia mi dormitorio y me desplomé en la cama sin desvestirme. Las sábanas olían a suavizante barato y a soledad. Cerré los ojos intentando dormir, pero mi mente era un torbellino de imágenes y recuerdos que se mezclaban con la realidad reciente. Vi a Álvaro de 5 años llorando, porque los niños de la escuela se burlaban de su ropa usada. Lo abracé entonces, y le prometí que algún día tendría cosas nuevas. Vi a Álvaro de 15 años orgulloso cuando ganó su primer premio de ciencias. Yo había trabajado un doble turno esa semana para pagar los materiales de su proyecto. Vi a Álvaro de 25 años, presentándome a Bea, diciéndome que era el amor de su vida. Había llorado de felicidad porque pensé que mi hijo había encontrado compañerismo. Todos esos recuerdos estaban ahora contaminados. Cada abrazo, cada sonrisa, cada te quiero, mamá, tenía ahora una sombra de duda. ¿Cuándo empezó a cambiar? Cuando dejó de verme como su madre y empezó a verme como un obstáculo, fue cuando descubrió las propiedades de mi padre. ¿O siempre hubo algo oscuro en él que yo no quise ver? Las preguntas me atormentaron sin ofrecerme respuestas. Finalmente, alrededor de las 3:00 de la mañana, el agotamiento venció y caí dormida. Soñé con mi padre. Estábamos en una casa que no reconocía, enorme y vacía. Él caminaba delante de mí, siempre fuera de mi alcance. No importaba lo rápido que yo corriera. Cada habitación que abría estaba llena de fotografías de gente que no conocía, familias enteras sonriendo a la cámara, y en cada fotografía, mi padre estaba allí, con el brazo alrededor de distintas mujeres, distintos niños, todas sus vidas secretas colgadas en las paredes como trofeos. Me desperté sobresaltada a las 6:00 de la mañana, con el corazón acelerado y las sábanas empapadas en sudor. La luz grisácea del amanecer se filtraba por la ventana. Me levanté con el cuerpo dolorido, como si hubiera librado una batalla física durante la noche. Fui al baño y me lavé la cara con agua helada, intentando despertar, volver a la realidad. La mujer que me devolvía la mirada desde el espejo parecía 10 años mayor, ojeras profundas, labios agrietados, arrugas más marcadas. El dolor te envejecía. Hice café mientras el sol terminaba de salir. Me senté en la mesa de la cocina, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente, dejando que el vapor me calentara el rostro. Hoy tenía que ir con Pablo al abogado. Hoy comenzaba oficialmente el proceso de desenredar la herencia de mi padre. Hoy tenía que ser fuerte. Pero justo ahora, en la tranquilidad de mi cocina, me permití ser frágil. Me permití sentir todo el peso de la traición. A las 8:00, encendí mi móvil. Había 15 mensajes de Álvaro de distintos números. No los abrí. Los borré todos sin leer. Había 5 llamadas perdidas de Bea. Las ignoré también. Y había un mensaje de Pablo enviado a las 7:00 de la mañana. Buenos días, Carmen. Espero que hayas podido descansar un poco. Te espero a las 10:00. Vamos a empezar a arreglar esto juntos. Tu hermano, Pablo. Tu hermano. Esas 2 palabras me llenaron de una extraña calidez. Yo nunca había tenido hermanos. Siempre fui hija única, pero ahora tenía a Pablo, un hombre que me protegía cuando pudo haberme ignorado, que me ofrecía una alianza cuando pudo haberme visto como competencia, que me llamaba hermana después de conocerme apenas un día. La familia no siempre viene del lugar esperado. A veces viene de las sombras de un almacén abandonado. Me duché. Me puse mi ropa más presentable, un vestido gris oscuro que usaba para ocasiones especiales, y me peiné con cuidado. Necesitaba verme digna, necesitaba sentirme en control, aunque por dentro fuera un caos. A las 9:30 tomé el autobús hacia el centro de Madrid, donde estaba la oficina del abogado. El viaje fue largo. El tráfico matutino denso y ruidoso, pero usé ese tiempo para prepararme mentalmente. Pablo ya me estaba esperando fuera del edificio cuando llegué. Llevaba un pantalón oscuro y una camisa blanca, recién planchada. Se le veía nervioso, pero decidido. Sonrió cuando me vio acercarme. Pensé que quizás cambiarías de opinión. Negué con la cabeza. No. Necesito hacer esto. Por mí, por mi madre.
Por todas las verdades que nunca se dijeron. Asintió y me ofreció su brazo. Lo tomé y entramos juntos en el edificio. La oficina estaba en el 5º piso. Paredes de color beige, diplomas enmarcados, estanterías llenas de códigos legales. El abogado era un hombre de unos 50 años con gafas gruesas y expresión seria. Se llamaba Jaime. Nos recibió con un apretón de manos formal y nos invitó a sentarnos en sillones de cuero frente a su escritorio de madera oscura. El señor Pablo me explicó la situación básica por teléfono, comenzó Jaime, abriendo una carpeta gruesa. Pero necesito que me cuenten todo desde el principio. Cada detalle es importante. Durante la siguiente hora, Pablo y yo le contamos todo. Las familias secretas de nuestro padre, el testamento con la cláusula especial, el plan de Álvaro para destruirme y quedarse con la herencia, las pruebas que Pablo había recogido, los documentos del almacén, todo. Jaime tomó notas meticulosamente, haciendo preguntas específicas, pidiendo aclaraciones. Su rostro se mantuvo neutro, profesional, pero pude ver sus cejas levantarse ocasionalmente ante los detalles más impactantes. Esto es complejo, pero manejable, dijo Jaime finalmente, cerrando su libreta. La cláusula del testamento es clara. Si podemos probar que Álvaro intentó despojar a Carmen mediante el engaño, automáticamente pierde cualquier derecho a la herencia. Las pruebas que Pablo recogió son sólidas. Correos electrónicos, mensajes de texto, transferencias bancarias, será suficiente. Me miró directamente, pero necesito preguntarle algo. Señorita Carmen, ¿está preparada para esto? Proceder legalmente significa que su hijo se enfrentará a consecuencias, posiblemente cargos criminales. ¿Está lista para eso? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Estaba lista para ver a mi hijo enfrentar cargos criminales. La madre en mí gritó: no, que busquemos otra manera, que lo perdone. Pero la mujer que había sido humillada, traicionada y utilizada, sabía que no había otra opción. Estoy lista, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Mi hijo tomó sus decisiones. Ahora debe enfrentar las consecuencias. Jaime asintió con aprobación. Comenzó a explicarnos el proceso legal. Primero, presentaría las pruebas al notario encargado del testamento. Luego, se convocaría una audiencia formal donde se citaría a todos los herederos. Álvaro tendría la oportunidad de defenderse, pero con la cantidad de pruebas que Pablo había recogido, sus opciones eran limitadas. Todo el procesador tomará entre 4 y 6 semanas, dijo Jaime, organizando los documentos sobre su escritorio. Pero puedo adelantarles que el resultado es casi seguro. Álvaro perderá sus derechos. La herencia se dividirá entre ustedes dos. Pablo y yo intercambiamos miradas. Queremos hacer algo específico con ese dinero, dije. No queremos quedárnoslo todo. Queremos crear un fondo para ayudar a madres solteras que trabajan limpiando casas, dar becas a sus hijos, apoyo económico, oportunidades. Jaime se quitó las gafas y nos miró con una expresión que no había mostrado antes: respeto, incluso admiración. Eso es extraordinario. ¿Puedo ayudarles a establecer una fundación legal? Asegurar que el dinero se use correctamente, que llegue a quienes de verdad lo necesitan. Pasamos otra hora discutiendo los detalles. ¿Cómo se llamaría la fundación? ¿Cómo seleccionaríamos a los beneficiarios? ¿Qué porcentaje del dinero se destinaría a becas educativas? ¿Y qué porcentaje a apoyo económico directo? Pablo sugirió llamar la Fundación Elena y Victoria, en honor a nuestras madres. Asentí con lágrimas en los ojos. Era perfecto. Nuestras madres que murieron rotas y olvidadas tendrían ahora un legado que ayudaría a otras mujeres a evitar el mismo destino. Cuando salimos de la oficina, eran casi las 2:00 de la tarde. El sol brillaba con fuerza, y la ciudad bullía de vida. Pablo me invitó a comer algo. Encontramos un pequeño restaurante familiar a 2 manzanas con mesas de plástico y un menú escrito a mano en una pizarra. Pedimos un guiso de pavo y refresco. Comimos en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Crees que nuestras madres estarían orgullosas?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Pablo dejó la cuchara y me miró directamente. Creo que estarían más que orgullosas, estarían asombradas.
Sus hijos que crecieron separados, que nunca supieron el uno del otro, se encontraron y decidieron convertir el dolor en esperanza. Tenía razón. Nuestro padre pasó décadas acumulando propiedades y secretos, construyendo muros entre sus familias. Nosotros, en menos de 24 horas, habíamos decidido derribar esos muros y usar sus recursos para construir algo mejor. ¿Tienes miedo de la audiencia?, preguntó Pablo. Pensé en la pregunta con honestidad. Sí. Tendré que ver a Álvaro cara a cara, escuchar sus justificaciones, sus mentiras, verlo intentar manipular a todos, como siempre lo ha hecho, pero también sé que tengo que hacerlo. No por venganza, sino por justicia. Para cerrar este capítulo y poder seguir adelante, Pablo asintió lentamente. Estaré allí, a tu lado, durante toda la audiencia. No la enfrentarás sola. Terminamos de comer y caminamos por el centro de Madrid sin un destino específico. Pasamos por tiendas, parques, puestos callejeros. La gente nos rodeaba, cada persona viviendo su propia y compleja historia. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dije mientras nos sentábamos en un banco bajo la sombra de un árbol enorme, que si Álvaro no hubiera sido tan codicioso, si no me hubiera traicionado de una manera tan cruel, yo nunca habría sabido la verdad. Nunca habría ido a ese almacén. Nunca te habría conocido. Pablo soltó una risa amarga. Es irónico, su traición nos unió. Su plan para destruirte acabó creando algo que él nunca esperó. Una familia de verdad. Nos quedamos allí casi una hora solo hablando, compartiendo recuerdos de nuestras infancias separadas, pero extrañamente similares. Las luchas de nuestras madres, los sacrificios, los momentos de hambre y frío, los pequeños triunfos que celebramos como si fueran enormes. Descubrimos que teníamos más en común que solo la sangre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites legales, reuniones con Jaime y preparación para la audiencia. Álvaro intentó contactarme innumerables veces, mensajes de números nuevos, cartas dejadas en mi puerta. Incluso se presentó una vez frente a mi edificio, pero no cedí. Pablo me había dado un silbato de emergencia y el número de un amigo policía. Cada vez que Álvaro se acercaba, lo documentábamos. Más pruebas de acoso para el caso legal. Bea intentó una táctica diferente. Publicó una historia falsa en redes sociales sobre cómo yo era una madre cruel, que estaba destrozando a su hijo por dinero. Algunos conocidos me escribieron preguntando si era cierto, les expliqué la situación real. Algunos me creyeron. Otros eligieron el bando de Álvaro. Aprendí que en momentos de crisis, descubres quiénes son tus verdaderos amigos, y la lista era más corta de lo que esperaba. Pero también descubrí nuevos aliados. Isabel, la recepcionista del hotel, me visitó una tarde. Me trajo galletas caseras y té. Nos sentamos en mi pequeña sala, y ella lloró pidiéndome perdón por haberle contado a Álvaro información meses atrás. No sabía que la usaría para hacerte daño. Sollozó, pensé que solo estaba interesado en conocer a su abuelo. La abracé y le dije que no era su culpa. Ella había sido tan víctima de los secretos de mi padre como cualquiera de nosotros, la noche anterior a la audiencia. Apenas pude dormir. Me levanté 3 veces a beber agua. Revisé mi vestido gris oscuro 5 veces para asegurarme de que estuviera limpio y planchado. Repasé mentalmente lo que diría si se me pedía hablar. A las 4:00 de la mañana, finalmente me rendí e hice café. Me senté junto a la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba lentamente. El cielo cambiando de negro a gris a naranja. Pablo llegó a las 8:00 para acompañarme. Llevaba un traje oscuro que parecía nuevo, probablemente comprado específicamente para esta ocasión. ¿Lista?, me preguntó. Tomé una respiración profunda, tan lista como puedo estar. La audiencia fue en el edificio de la notaría, una construcción antigua pero elegante en el centro histórico. Entramos en una sala grande con paredes de madera oscura, sillones acolchados y una mesa larga donde se sentarían el notario y los abogados. Álvaro ya estaba allí. Se le veía demacrado, con ojeras profundas y un traje arrugado. Bea estaba a su lado, perfectamente maquillada, pero con una expresión tensa. Cuando me vieron entrar, Álvaro se puso de pie. «Mamá»,
por favor, comenzó, pero su abogado lo obligó a sentarse de nuevo. Pablo me apretó el hombro suavemente, y nos sentamos en el lado opuesto de la sala. La división era clara. Ellos a un lado, nosotros al otro. El notario entró, un hombre mayor con el pelo completamente blanco y una expresión severa, se sentó, revisó los documentos y dio comienzo a la audiencia. Durante las siguientes 2 horas, Jaime presentó todas las pruebas, los correos electrónicos donde Álvaro planeaba mi humillación, las transferencias bancarias a investigadores privados, los mensajes de texto entre él y Bea, riéndose de mi ingenuidad, los testimonios de Isabel, todo estaba allí, expuesto bajo la fría luz de la sala legal. El abogado de Álvaro intentó argumentar que todo era un malentendido, que su cliente solo investigaba la historia familiar, que el incidente del hotel fue un error de comunicación, pero sus argumentos sonaron huecos contra la montaña de pruebas. El notario escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, su expresión impenetrable. Cuando llegó el momento de que hablaran las partes involucradas, Álvaro se puso de pie. «Yo solo quería lo que me pertenecía», dijo, con la voz temblando entre la rabia y la desesperación. «Mi abuelo era rico y nosotros vivíamos en la pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué se guardó todo eso mientras mi madre limpiaba casas hasta romperse? Yo tenía derecho a esa fortuna, la necesitaba, me la merecía». Me miró directamente. «¿Y tú, mamá? Nunca habrías hecho nada con ese dinero. Lo habrías malgastado en caridad, o lo habrías mantenido sin usar. Yo iba a hacer algo grande con él». Me levanté, sorprendiéndome a mí misma. «Tienes razón en una cosa, Álvaro. Tu abuelo era rico y nos mantuvo en la pobreza. Eso fue cruel e injusto. Pero tu solución fue repetir su crueldad. Mentir, manipular, usar a las personas. Te convertiste en él». Mi voz se quebró, pero continué. «Yo te lo habría dado todo, si me lo hubieras pedido. Todo. Pero elegiste destruirme en lugar de confiar en mí. Y esa elección dice más sobre quién eres tú que sobre quién fue tu abuelo». El silencio que siguió fue absoluto. Álvaro se hundió en su silla, con la cabeza entre las manos. Bea lloraba silenciosamente. El notario cerró su carpeta con un golpe seco. «He escuchado suficiente. La evidencia es clara. Álvaro Soto violó la cláusula del testamento que prohíbe el engaño entre herederos. Por lo tanto, pierde todos sus derechos a la herencia de Eduardo de la Vega. La totalidad del patrimonio se dividirá entre los herederos legítimos restantes, Carmen Soto y Pablo Soto». Golpeó su mazo de madera contra el escritorio. «Esta audiencia queda cerrada». Salimos de la notaría bajo un sol brillante que parecía inapropiadamente alegre. Pablo me abrazó fuertemente en la acera. «Lo hiciste. Lo enfrentaste y ganaste». Pero yo no me sentía victoriosa. Me sentía vacía, triste. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hijo. «¿Vamos a convertir ese dolor en algo hermoso?», dijo Pablo, como si pudiera leer mis pensamientos. «Vamos a ayudar a tantas familias que tu hijo nunca podrá borrar el bien que haremos». 6 meses después, la Fundación Elena y Victoria abrió oficialmente. Habíamos vendido las 5 propiedades por un total de 820,000 euros. Le dimos 50,000 euros a Isabel, que lloró durante 1 hora cuando le entregamos el cheque. El resto lo dividimos, excelando. Una parte para asegurar nuestros futuros y la parte más grande para la fundación. En el primer año, otorgamos 30 becas completas a hijos de trabajadoras domésticas. Ayudamos a 50 madres con pagos de alquiler de emergencia. Financiamos 3 pequeños negocios para mujeres que querían dejar de limpiar casas ajenas. Nunca volví a hablar con Álvaro. Escuché a través de terceros que él y Bea se divorciaron 6 meses después de la audiencia, que se mudó a otra ciudad, que trabaja en algo que no paga bien. Una parte de mí todavía me duele cuando pienso en él. Es mi hijo. Ese amor no se borra por completo. Pero aprendí que amar a alguien no significa permitir que te destruya. A veces, el amor más duro es el que se ejerce desde la distancia. Pablo se convirtió en mi verdadera familia. Cenamos juntos todos los domingos. Celebramos los cumpleaños. Lloramos en los aniversarios de la muerte de nuestras madres.
y trabajamos juntos en la fundación, entrevistando familias, entregando becas, viendo cómo el dinero sucio de nuestro padre por fin hacía algo bueno en el mundo. Un día, mientras revisábamos solicitudes en mi pequeño apartamento, Pablo me dijo algo que nunca olvidaré. Nuestro padre nos enseñó cómo no vivir. Nos mostró el camino equivocado tan claramente que no tuvimos más remedio que elegir el opuesto. En ese sentido retorcido, nos hizo un regalo, nos dio la certeza del tipo de personas que no queríamos ser. Tenía razón, yo no quería ser como mi padre, guardando secretos y construyendo imperios sobre mentiras. No quería ser como mi hijo, destruyendo a otros por codicia. Quería ser como mi madre, como la madre de Pablo, mujeres que trabajaron hasta romperse para dar algo mejor a sus hijos. Hoy, 3 años después de aquella tarde en el hotel donde mi mundo colapsó, miro hacia atrás y veo el camino con claridad. El dolor fue real. La traición fue devastadora. Pero de esas cenizas creció algo inesperado, una hermandad con un hombre que debería haber sido un extraño, pero que se convirtió en mi ancla. Una fundación que lleva los nombres de 2 mujeres olvidadas, y que ahora ayuda a cientos, y una versión de mí misma que es más fuerte, más sabia, y por fin libre de las mentiras que definieron a mi familia durante generaciones. Mi hijo me dejó en la ruina en un hotel de lujo, pero una anciana recepcionista me entregó un sobre que cambió mi vida. Dentro no había solo la llave de una unidad de almacenamiento. Estaba la llave de la verdad, y aunque esa verdad me destrozó, también me liberó. Ahora camino por el mundo sin el peso de secretos que no eran míos, sin la ilusión de una familia perfecta que nunca existió, solo con la realidad imperfecta pero honesta de quién soy, y qué elijo hacer con el tiempo que me queda, y eso, descubrí, vale más que cualquier herencia.